Hoy, jóvenes, vamos a hablar del esmalte dentario y vamos a hablar principalmente de aspectos referentes a lo que es su génesis, su forma de desarrollo, los aspectos que dan, van a servir para formar el esmalte en sí. Y vamos a hablar también de ciertas propiedades físicas que tienen, que en realidad solamente las vamos a señalar de manera bastante genérica para después finalmente hacer una descripción de aspectos morfológicos que se describen en la organización macroscópica del esmalte, principalmente macroscópica. Así es que eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy. La semana pasada recuerden que partimos hablando de lo que era la odontogénesis y hablamos de todo lo que implicaban estos elementos tisulares que permitían conformar el diente, hablamos de las diferentes etapas de la formación dentaria, hablamos de la relevancia entre lo que era esta interacción del epitelio ectodérmico con el ectomesénquima y reconocíamos cuáles partes eran de origen epitelial y cuáles partes eran de origen mesenquimática. Y así partíamos describiendo en esta etapa lo que correspondía a la organización del órgano del esmalte y veíamos cómo estaba el epitelio externo, más cuboidal, el epitelio interno del órgano del esmalte, que así se llama, ¿cierto? Epitelio externo del órgano del esmalte, epitelio interno del órgano del esmalte, retículo estrellado, el estrato intermedio, que caracterizaban, ¿cierto?, esta etapa de campana tardía, ¿cierto? Y que de algún modo que nos ayudaba a organizar el proceso de inducción y diferenciación que empezaba a esbozarse en esta parte del esmalte. Entonces, esto es una célula más bien cilíndrica que van evolucionando y hablamos todo el proceso de interacción entre los preameloblastos y este inicio de formación ameloblástica versus lo que corresponde al odontoblasto. Y hablamos de la secuencia que ocurría en esta etapa donde permitíamos empezar a esbozar ya los elementos propios del esmalte. Entonces, es un poco para reconocer estos elementos. Hablamos ya de la capa odontoblástica ya madura, los odontoblastos por el otro lado, y describíamos cómo uno aponía esmalte y el otro aponía la dentina, ¿cierto? Esto es de manera sintética. Aquí tenemos ya el ameloblasto formado, recordamos que el ameloblasto proviene entonces de la diferenciación de la capa interna del órgano del esmalte, del epitelio interno del órgano del esmalte, se diferencia, ¿cierto?, en el ameloblasto como una célula cilíndrica, alargada, de fenotipo secretor, con un núcleo polarizado inversamente. Esta polarización inversa se debe a que se aleja del estrato basal, ¿cierto? Recuerden que este es la lámina basal. Aquí tiene la lámina basal, el epitelio, pero el núcleo, de estar ubicado de manera céntrica o centrada, empieza a disponerse contra la membrana basal, y a esto es cuando nos referimos de una polarización inversa, ¿ya? Y esto es bastante particular en este tipo de células, para después, obviamente, dar espacio a la secreción de los primas del esmalte, en realidad a los primas del esmalte que se está formando acá, ¿cierto? Eh, y que de algún modo va a ser la matriz en la cual se empieza a desarrollar y crecer el esmalte probablemente tal. Y por otro lado, de manera sincrónica también, está ocurriendo el proceso de formación de la dentina, donde mientras veíamos que en uno la célula secretaba y se iba alejando por el acúmulo de este material secretado, el odontoblasto deja una prolongación citoplasmática a lo largo de su material que está aponiendo, que corresponde a colágeno tipo 1 principalmente, mineralizado. Y eso hace que esta célula tenga una prolongación citoplasmática bastante importante, que lo vamos a conversar también cuando tengamos la histología de la dentina y la pulpa. Y aquí nuevamente tenemos en este corte histológico, veíamos cómo observamos estas células cilíndricas alargadas con su núcleo dispuesto de manera inversa en cuanto a su polarización, el esmalte que están secretando, el límite amelo-dentinario, recuerden que esmalte es amelo, ¿cierto? Límite amelo-dentinario que separa, ¿cierto?, la porción de esmalte y la porción de dentina, y la capa odontoblástica que estamos viendo aquí en desarrollo. Con la zona propia de la pulpa, que es tejido conectivo laxo,
vemos las formas estrelladas, características de fibroblastos, que en este caso son células mesenquimáticas, y que de algún modo le dan el soporte a la capa odontoblástica probablemente tal. Entonces estamos alternando entre el ameloblasto y el odontoblasto, que es lo mismo que tenemos acá, el ameloblasto y el odontoblasto. Y esto para describir cómo fue la evolución. Siempre es importante tener presente que todo esto está ocurriendo de manera sincrónica con otros procesos de diferenciación embrionaria. La cabeza se está recién formando, aparecen los ojos, la nariz y los otros órganos que corresponden al resto del cuerpo. Entonces, eso para que tengamos muy, muy presente. Y acá, tratando de hacer un intento de animación, recreamos cómo se van alejando y van aponiendo los diferentes materiales. Y aquí vamos a tener entonces, por un lado, el esmalte formado por la capa ameloblástica, que tiene esta formación que nosotros vamos a describir un ratito más, y por otro lado, la dentina, que al final son dos tejidos duros, pero bastante distintos. En este caso vemos una disposición vamos a decir, varillas dispuestas de manera paralela en sí. Este es un cristal. Y por otro lado aquí tenemos una estructura altamente mineralizada que corresponde a colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1 que también lo habíamos visto en el tejido óseo, y por eso tienen ciertos aspectos, ciertas similitudes en su composición orgánica e inorgánica, pero no en su organización arquitectónica. Y acá, de algún modo, dibujamos lo que corresponde a este espacio que queda, que es donde se prolonga el proceso odontoblástico, ¿ya? Entonces, esto es básicamente lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, nuevamente, estos empiezan a generar su material y queda ahí interpuesto la capa de esmalte y la capa de dentina. El esmalte, para ello, la capa meloblástica se va alejando, no deja ninguna porción celular, mientras que la capa odontoblástica, a medida que lo produce, sí deja su porción citoplasmática ahí alargada, y por eso lo vemos como una célula con prolongaciones, una célula larga, ¿ya? Esto para continuar ya con lo que estamos describiendo. Y acá empezamos a reconocer las diferencias de un corte histológico. Vemos, de algún modo, la disposición del esmalte y las características de la dentina. Tenemos un tejido que es de origen epitelial, que corresponde al esmalte, y la dentina que es de origen mesenquimática o ectomesenquimática. Y acá es lo que siempre estos dibujos o fotografías no siempre explican o dan bien a entender, que acá, en esta cara interna de esta cámara pulpar, se encuentra el odontoblasto y que tiene una prolongación en el espesor de la dentina. Entonces nos damos cuenta al final que la dentina es una estructura altamente porosa, y que cortes como estos no nos permiten reconocer, pero sí ya lo adelantamos. La próxima semana lo vamos a ver con mayor atención. Y aquí tenemos ya con un corte bastante más aumento, donde podemos ver con este tipo de microscopía de barrido las características del material que secretó el ameloblasto. Como vemos cómo se dispone cierta organización en las particularidades que podemos observar del esmalte. Esto corresponde a un acercamiento aún mucho mayor de lo que corresponde el esmalte. Seguimos hablando del esmalte, y al momento de aumentarlo más todavía, vemos que hay toda una organización y una estructura que es lo que finalmente podemos observar cuando vemos con este aumento en cómo se organiza y cómo se compone el esmalte probablemente tal. Entonces nos damos cuenta que estos esquemas son bastante incompletos, ¿cierto? No aparece la capa odontoblástica, no nos da cuenta de que el odontoblasto está penetrando en la dentina, no es que penetre, se encuentra en el espesor dentinario. Tampoco nos muestran aquí los cristales del esmalte probablemente tal. Entonces esto es un esquema bastante genérico. Sí describe mejor aspectos epiteliales, de manera macroscópica, ¿cierto? Un punto de vista macroscópico describe aspectos de organización arquitectónica de estos epitelios, no morfológico celular, que es el objetivo del curso. Así que bien para partir, pero falta por desarrollar. Y aquí tenemos entonces
una cara oclusal de un esmalte que vemos que es bastante brillante, incluso cuando uno lo seca. Un esmalte sano suele ser con tonos blancos o blanquecinos, nunca es absolutamente blanco. El blanco de papel de máquina no hay ese blanco en los dientes de manera natural. Y esto es básicamente lo que nosotros vamos a observar. El esmalte en sí tiene entre un 95 y un 96% de material inorgánico. Y el material inorgánico está compuesto principalmente por calcio, fósforo e hidróxido. Y esto se le llama hidroxiapatita. Hidroxiapatita. El hidroxiapatita, por si acaso, no es exclusivo del esmalte. También se encuentra presente en el tejido óseo y también lo encontramos en la dentina. Pero acá lo que llama poderosamente la atención es que es principalmente material inorgánico por el cual se organiza. Nosotros señalábamos antes que el tejido óseo es una matriz de colágeno mineralizada y que era muy importante el componente de colágeno. Acá vemos que la gran importancia, la gran composición está dada por materia inorgánica. ¿Alguien hace una pregunta? Sí, había dicho que cómo se llamaba el compuesto de calcio, fósforo y... Se llama hidroxiapatita, que aquí a continuación voy a escribirlo. Acá, aquí aparece. Hidroxiapatita. ¿Ya? Entonces son formas de fosfato cálcico y eso va a corresponder al componente inorgánico. ¿Ya? Aquí en este caso en rigor debería haberlo puesto invertido, pero el fosfato cálcico, cristales de hidroxiapatita, que es lo que vemos, está constituyendo esa porción inorgánica. En cuanto a la materia orgánica, tiene escasos elementos proteicos, como la amelogenina, que sería el principal referente, y que tiene más bien una composición más bien vestigial, porque en algún momento fue muy importante para la formación del esmalte, para la precipitación de las sales, pero que después dado que se cumplió la labor, ya pierden mayor funcionalidad. Eh, y, y hay un porcentaje menor que corresponde al agua y que se ubica principalmente en la superficie del diente, ¿ya? Es una capa muy delgada que se encuentra cubriendo la superficie del esmalte en el diente expuesto en la caída bucal, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la composición del esmalte. El esmalte, recordemos que es el tejido de alta resistencia a la dureza, es bastante impermeable. El diente en sí, cuando está articulado con todas sus partes, es la estructura más dura que tiene el cuerpo humano. Uno con nuestros dientes podemos comernos un mamífero completo, porque nuestros dientes tienen las capacidades para poder resistir esas fuerzas compresivas y esa resistencia al desgaste, y por ende es la estructura más altamente mineralizada que tiene el cuerpo humano y los mamíferos en realidad. Los dientes caracterizan principalmente a los mamíferos. Eh, los otros animales también tienen dientes, pero tienen otra organización. Y acá entonces vemos y caracterizamos lo que corresponde a la composición del diente en sí. Radiográficamente, el esmalte dentario también es una estructura muy radioopaca. Radioopaca se refiere al término que describe cómo ciertos cuerpos se comportan ante un haz de rayos X. Y lo que ocurre es que al ser altamente radioopaca significa que en la imagen se ve intensamente blanco. Si se fijan, aquí tenemos la parte que corresponde al esmalte y podemos ver que la dentina es menos radioopaca que el esmalte. Entonces significa que esto tiene mayor componente inorgánico. Y con esto podemos volver a comparar, en este caso este diente que está en proceso de erupción, que el componente del esmalte está acá, y si fijan es bastante más blanco que el hueso. El hueso tiene un tono más bien gris. Y eso da cuenta de la composición del material inorgánico. Acá estamos viendo otra cosa que corresponde a una tapadura, a una restauración. Y acá estamos viendo una radiografía periapical, lo que corresponde a las características del esmalte dentario,
una restauración, una fractura, una caries y un tratamiento de endodoncia o tratamiento conducto, que más adelante ¿Profe? ustedes lo van a aprender. Sí, dime, ¿Cuál era la carie aquí? acá. Se ve como una sombra. Fíjense que el Ya, esmalte sano se ve homogéneo y blanco. Y sí. acá se ve una sombra. Y ese es como se ve la lesión de caries. ¿Ya? La Eh, restauración es lo blanco, ¿no? lo intensamente blanco. Es más ¿Por blanco qué que es el tan esmalte. blanco? Porque técnicamente generalmente son metales, ¿ya? Y también porque es deseable dentro de los materiales dentales que sean radiopacos. ¿Para qué? Para que uno pueda evaluarlos después con radiografía. Entonces uno puede evaluar con la radiografía y ver si la restauración está en buen o mal estado. Y por eso es deseable que sean radiopacos, los materiales sean radiopacos. Entonces aquí vemos Ya, tratamiento de conducto y aquí vemos, se fijan, el espacio trabecular, el hueso trabecular. Todo lo que yo les pido que dibujen como espacio y las características de las trabéculas, bueno, aquí está la visión radiográfica, ¿se dan cuenta? Entonces uno puede entender las características del hueso trabecular porque entiende la histología del tejido óseo. Y acá vemos el hueso compacto, ¿se fijan? sí, se ve Un como una hueso capa duro, muy delgada, ¿cierto? muy delgada e intensamente blanca, porque aquí tenemos un hueso compacto y acá tenemos hueso trabecular. ¿Se fijan? Entonces, esto tiene sentido poder interpretarlo cuando tenemos claridad de tejido óseo. Y yo al ver su esquema, la mayoría lo hizo súper bien, y sin haber tenido clases de tejido óseo hace 3 meses, pero ya fluye. Y ese es el objetivo, eso es lo que tiene que pasar. Y eso a mí me, me entusiasma porque damos cuenta que estamos aprendiendo y que retenemos conceptos. Bueno, ¿Profe? entonces, sí, La radiografía anterior se alcanza a ver cemento. a ver qué. ¿Cemento? ¿De la raíz? ¿O no? Ya, el cemento casi no se ve porque es muy delgado y en estas porciones suele perderse. No, es difícil ver radiográficamente ello. Quizás con una técnica distinta, con una radiografía más sensible, quizás podría verse, pero no. Cuando se ve cemento, generalmente de porción radicular. Eso lo vamos a ver después la próxima semana. Ok. ¿El cemento tiene una naturaleza similar al esmalte o no? No, se parece más bien al tejido óseo, Ok. Gracias, pero más profe. delgado, pero más delgado, Muy delgado. muy delgado. Bueno, y aquí estamos hablando entonces de la fórmula de cristal de hidroxapatita. Hay textos que cambian esto a la mitad, ¿cierto? Ponen calcio 5, fosfato 3, hidróxido 1, pero en realidad no es tan relevante esa parte porque son ya formulaciones estequiométricas y que lo relevante para nosotros es conceptualizar que es muy importante el calcio y es muy importante el fósforo o los iones fosfato. Eso, digamos, es lo que para nosotros deberíamos considerar como altamente relevante para comprender las características del tejido del esmalte probablemente tal. Bueno, y también destacar que cuando el esmalte se forma, ¿cierto? Estamos viendo acá, eh, esta capa, el epitelio ameloblástico, desaparece. En cambio, el odontoblasto se conserva. Y el odontoblasto es una célula que nos acompaña toda la vida mientras mantengamos en buenas condiciones nuestros dientes. Es una célula que se mantiene estable. Eh, el ameloblasto está presente solo mientras se está formando el esmalte. Termina de formarse el esmalte y la estructura empieza a desaparecer. Acá aquí ya se formó, entonces empieza a colapsar y empieza a entrar en apoptosis esta capa epitelial. Entra en apoptosis porque en realidad ya cumplió su rol y por otro lado tienen que continuar con el proceso de formación radicular y de maduración pulpar. Entonces eso para que nosotros lo tengamos presente. El esmalte cuando erupciona ya no hay órgano del esmalte, ni epitelio externo, ni epitelio interno, ni retículo estrellado, todo ya desapareció. Mientras que la dentina va a continuar formándose y el odontoblasto sigue trabajando toda la vida. Eso lo vamos a conversar la próxima semana para que no se pierda la sesión de dentina, que es
tremendamente importante. A mí me gusta más hacer la clase de dentina que de esmalte, porque la dentina tenemos una responsabilidad directa con ella. Cada acción que nosotros hagamos en el diente afecta a la pulpa dentaria y al odontoblasto. En esmalte, esto es una visión para entender cómo se genera, cómo se desarrolla y los elementos que participan, ¿ya? Bueno, ya estamos hablando del esmalte, y aquí tenemos. Entonces, básicamente, la composición consiste en una matriz, acá vemos en rojo, de proteínas, que es lo que secreta el ameloblasto, secreta esta amelogenina, y esta amelogenina rápidamente empieza a absorber los diferentes iones de calcio y fosfato. Entonces, en torno a esta amelogenina que está secretando el ameloblasto, empieza entonces a depositarse y a organizarse a modo de cristales, que es básicamente lo que está tratando de emular este esquema. Y considera la formación de cristales que se van elongando y que van confiriendo las propiedades de cristal que tiene el esmalte en sí. Entonces, el ameloblasto secreta la amelogenina, rápidamente esto se mineraliza, bueno, no es tan rápido, es más rápido otra estructura ósea, pero al poco tiempo va a terminar mineralizándose con con los iones de calcio y fosfato que nosotros estamos viendo acá para conformar entonces cristal. Este cristal que vemos acá, dispuesto de manera, no es que, como podríamos decir que vertical, aquí lo vemos dispuesto de manera horizontal, que corresponde a los cristales de hidroxiapatita. Ese HAP corresponde a los cristales de hidroxiapatita. Este esquema está en el mismo artículo que les hicimos leer hoy día en la mañana. Entonces, aquí está la organización peptídica, los iones, las sales de carbonato y calcio y fosfato que empiezan a precipitar y a conformar esta estructura. Entonces al final nos estamos dando cuenta que la organización del esmalte es un conjunto de cristales, a los cuales se le va a llamar esto varillas. Entonces es un conjunto de varillas que se encuentran ahí dispuestos para formar entonces lo que va a ser el esmalte. Entonces el ameloblasto, una vez que logra diferenciarse, y ocurre todo el proceso de inducción que ya habíamos señalado entre lo que es la parte las células ectomesenquimáticas y el ameloblasto, que eso lo vimos la semana pasada. Entonces el ameloblasto empieza a secretar esta matriz proteica, la cual pronto empieza a mineralizarse. Entonces, ese es, digamos, básicamente lo que nosotros vamos a ver. En la pregunta que pedimos acá era que reconocieron primero que hay una concepción como de un gel. Ese gel está compuesto principalmente por la amelogenina y otras proteínas que van a permitir que después esa matriz de gel puedan después precipitar las diferentes sales. Y aquí hablamos de ciertos cambios que adquiría este proceso, este proceso medio cónico que tiene el ameloblasto, corresponde al proceso de Tomes, y en este proceso de Tomes entonces está ocurriendo todo lo que es la liberación de estas proteínas que prontamente se van a mineralizar para conformar después el cristal. Y de algún modo vemos esta disposición como en líneas paralelas, de algún modo está describiendo la organización en cristales del ameloblasto que está en un proceso ya más maduro, ¿cierto? Y acá, con un mayor acercamiento, vemos las características de la matriz secretora, las células en polarización inversa de su núcleo, las proteínas que está secretando, amelogenina, enamelinas, ameloblastinas, tufterina, paravalbúmina, que son proteínas que van a contribuir a ello. De todas estas proteínas, la más importante son las amelogeninas, ¿ya? Hay algunos que discuten la existencia de las enamelinas, y eso en el texto de Gómez de Ferraris advierte de esta situación, pero la proteína más importante es la amelogenina, ¿ya? Y esta amelogenina, como veíamos en el esquema anterior y como podemos observar en este otro esquema, es lo que va a servir para que empiecen a precipitar y a conformarse los cristales, ¿ya? Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Y el cristal de hidroxiapatita es un cristal, es esto, ¿ya? Algunos lo ven como un hexágono, otros lo ven con una forma más bien como un paralelepípedo,
esto depende de las características de estudio que se estén utilizando, pero lo cierto es que estamos hablando de unas varillas de 40 nanómetros por 160 nanómetros que están siendo producidas por el ameloblasto, y esto es lo que corresponde al cristal de hidroxiapatita. Acá, por ejemplo, en esta forma paralelepípeda, si nosotros vemos un corte, se vería como hexagonal. Y este que tiene 6 lados, ¿cierto? En un corte podría dar la impresión que tuviese más lados, pero en realidad es efecto óptico de acuerdo a la orientación del cristal. Y estos son cristales de hidroxiapatita que tenemos acá. Y en este recuadro aparece también la participación del ion fosfato y cómo se organiza en torno a los iones de calcio, ¿cierto? Esto es básicamente la proyección de la estructura cristalina que se describe que tiene el cristal de hidroxiapatita. Cómo se ubica el componente hidróxido, cómo se ubica el componente cálcico y cómo se orientan el componente fosfato en toda esta molécula, que sería básicamente la organización de estas varillas que nosotros estamos describiendo acá, ¿ya? Y esto es lo que está secretando. Son varillas que se mineralizan, proteínas que se mineralizan rápidamente, y recuerden que esto, que inicialmente es un gel y un material proteico, después queda con un 96% de puro material inorgánico. Así que esto para que nosotros vayamos reconociendo. Esto corresponde a las secciones de las varillas y material que se encuentra entre las varillas. Aquí tenemos un acercamiento. Estos elementos son imposibles de observar en un microscopio o en una clínica dental, por eso el concepto es entenderlo y visualizarlo, que después vamos a dar cuenta que va a ser muy útil comprenderlo para lo que implica las acciones de técnicas adhesivas en nuestras acciones restauradoras. Y aquí tenemos el esmalte. Entonces vemos estas varillas, ¿cierto? Y después el material que se encuentra entre las varillas, pero siguen siendo cristales de hidroxiapatita, algunos que tienen una disposición más en paralelo, como si fuesen paquetes de tallarines, ¿cierto? Y otra disposición más desordenada, pero siguen siendo varillas, ¿ya? Uno será las varillas en sí y el otro el material interior que se encuentra entre las varillas, ¿ya? O sea, unos son cabellos de ángeles y otros son tallarines. Tallarines y cabellos de ángeles. O tallarines ordenados y tallarines quebrados, ¿no? Desordenados. Y aquí, de algún modo, lo que busca es recrear ese concepto, ¿ya? Aquí está coloreado, ¿cierto? Todo esto de manera instrumental, ¿cierto? Esto se hace afuera, con software, para poder darle esos tintes con la idea de poder caracterizar estos elementos. Y la disposición de los cristales del esmalte tienen particularidades dependiendo de los animales, ¿ya? Hay ciertos animales que tienen cierta disposición del esmalte, los mamíferos como nosotros tenemos cierta disposición, los roedores, el esmalte del roedor tiene la particularidad que el diente crece continuamente, entonces hay ciertas modificaciones, pero muchos son muy parecidos. Pero lo cierto es que podemos ver esta disposición organizada, muy bien estructurada dentro de lo que implica la organización del esmalte. No es una masa homogénea, hay una estructura en ella. Y aquí vemos defectos en la formación del esmalte que corresponden a un tipo de amelogénesis imperfecta y que da cuenta de que hay fallas y que se expresan así clínicamente. Como es un problema genético, todos los dientes tienen el mismo problema, porque hay una mal procesamiento de la información genética, hay un defecto genético que hace que el esmalte que se forme sea de mala calidad, ¿ya? Esto correspondería a un tipo de trastorno que es muy raro de ver. ¿Profe? Yo en mis 20 años de profesión que llevo y que atiendo varios días a la semana, una sola vez he visto un caso similar. Dime. ¿Cómo, qué arreglo clínico podemos hacer en ese caso? Tendríamos que poner, tenemos que arreglar la corona, ¿o no? Correcto.
aquí se hacen trabajos de restauración o de rehabilitación. Entonces, generalmente uno pone lo que se llaman coronas, ¿ah? Que también se le llaman fundas, para tratar de reponer esto. A veces también se pueden hacer carillas, pero todas estas cosas van a aprender a hacerlo ustedes. Nosotros lo hacemos bastante frecuentemente en nuestra práctica odontológica habitual. Así es que sí, vamos a aprender a tratarlas y se hacen con acciones de restauración y rehabilitación. Ok. ¿En la D qué pasó, profe? En la Es imagen la, D. es la radiografía del mismo caso. Aquí se observa, por ejemplo, cómo el esmalte, fíjense la densidad. Yo le había dicho que el esmalte se ve intensamente blanco, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con el esmalte acá? No se ve tan blanco, no hay como una capita más. Se ve con la misma densidad de la dentina, ¿ya? Entonces, Mm, aquí hay un tipo de problema que también puede que esté arrastrando y comprometiendo la dentina, pero el esmalte se fija en que da la impresión que no estuviera. Y este es un tipo de trastorno del esmalte del desarrollo del esmalte que lo mencionamos después en segundo año. Pero se fijan, toda esta organización no es espontánea. Hay un patrón genético, hay un orden genético instaurado que hace que estas cosas funcionen. Y cuando no funcionan, tenemos problemas como este, ¿ya? Y aquí tenemos entonces el concepto de lo que nosotros debemos reconocer como la unidad estructural básica. Nosotros hablamos principalmente de lo que eran los cristales de hidroxiapatita, ¿cierto? Pero todo esto está organizado en lo que corresponde el prisma del esmalte. Y el prisma del esmalte lo vamos a entender nosotros como una organización de un conjunto de cristales de hidroxiapatita que se disponen en estructuras más bien longitudinales que ocupan todo el espesor del esmalte, es decir, desde el límite amelodentinario hasta la superficie del esmalte, y que va a seguir ese recorrido y esa orientación. Se describe que el prisma del esmalte tiene una formación como circular, pero con una cola. Entonces, algunos le dicen con aspecto de raqueta, otros le dicen que tiene aspecto de cerradura de chapa antigua, ¿ya? Em, Y esto es de algún modo lo que busca recrear. Pero toda esta disposición es lo que se le llama prisma del esmalte, el prisma del esmalte, y de algún modo lo que se está describiendo acá, en esta estructura así longitudinal. Y vemos acá presente cómo se disponen los cristales de hidroxiapatita en esta organización altamente mineralizada y que va a tener ciertas particularidades que vamos a comentar también. Por ejemplo, el prisma del esmalte va desde el límite amelodentinario hasta la superficie. Entonces, esto va a hacer que los prismas tengan cierta orientación, cierta ubicación, y va a permitir reconocer que hay cierta organización cuando uno está trabajando en el esmalte en esta situación. Y esta situación el dentista la aprovecha para poder hacer sus técnicas adhesivas. Aquellos que han ido al dentista y les ha tocado hacerse algún tipo de restauración, o han ido al ortodoncista y les ha tocado pegarse los frenillos, se dan cuenta que el dentista aplica un ácido. Y ese ácido eh, desmineraliza, pero de manera eh, calculada, eh, estos prismas y después generan aspectos para que las resinas puedan penetrar y anclarse y generar lo que significa la adhesión o las técnicas adhesivas, que es lo que se ocupa regularmente mucho todavía en la odontología. Entonces, como vemos, el prisma del esmalte, que en sí corresponde a un conjunto de los cristales de hidroxiapatita organizados en estas estructuras prismáticas, va desde el límite amelodentinario hasta la superficie del esmalte, ¿ya? Y aquí tenemos una disposición. Y aquí está lo que se observa como una llave cerradura. Y el espesor va a variar entre los 4 y 10 micrones, ¿ya? Este espesor es de 4 y 10 micrones, pero el largo es todo el largo del esmalte. Y vamos a estar hablando de largos que pueden ser de fracciones de milímetro hasta los 4 o 5 milímetros en rigor, dependiendo de la zona anatómica que estemos hablando. Entonces vamos a tener zonas que van a ser más largas, las zonas oclusales, zonas cuspídeas, y otras que van a ser más angostas, como vemos en la terminación
del esmalte en su relación con el cemento. Y esto va a ser un esmalte mucho más delgado, como vemos acá. Y todas estas líneas que ustedes están viendo acá corresponde básicamente a cómo se distribuyen los primas del esmalte en el esmalte probablemente tal, ¿cierto? Va a depender de las características de la anatómica para poder reconocer cómo se distribuyen estos al fin y al cabo. Aquí, por ejemplo, un diente primario o temporal tiene menos elementos morfológicos que una corona definitiva, porque es más pequeño. Entonces, suele haber esta disposición. Y este sentido de la organización de prima del esmalte es lo que se toma como referencia para entender cómo se expande la caries después. Así que vamos a soplar un concepto que vemos más adelante. Cuando se empieza a desarrollar la caries, se dice que el avance de la caries sigue la dirección de los primas del esmalte. Entonces avanza así. ¿Ya? Lo aprovecha. Y después, el avance de la caries se extiende a través del límite amelodentinario, porque es una zona de menor resistencia. ¿Se fijan? Y después, en dentina, sigue la dirección de los túbulos dentinarios. ¿Fijan? Entonces, cuando uno conoce la histología, todo esto se hace más fácil de entender. La caries en una superficie más cervical va a seguir este avance, va a extenderse por el límite amelodentinario y después va a tener esta forma. ¿Se fijan? ¿Qué determina esta disposición? La organización de los primas del esmalte. La organización y la ubicación de los túbulos dentinarios en la dentina propiamente tal. Esto queda más así. Ahí sí. Ahí sí. Y esto nuevamente reconociendo aspectos de la histología. Entonces, nuevamente tenemos acá las características. En realidad, esto por si acaso no es para que ustedes se lo aprendan. Se dice que en términos regulares, la disposición del prima del esmalte suele ser perpendicular a la superficie del esmalte. ¿Se fijan? Perpendicular. Ese es el concepto. Acá como una cúspide perpendicular. Pero en la mitad más cervical, la dirección se vuelve más bien oblicua, apuntando hacia apical. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que ocurre. Y esa es la disposición de los primas del esmalte en esta zona. ¿Ya? Entonces, de un patrón de 90 grados pasa a uno de 120 grados aproximadamente. ¿Ya? O de 100 a 120 grados. Siempre recordemos que estos no son tan rigurosos, pero deja de ser perpendicular como lo veíamos anteriormente. ¿Ya? Nuevamente. Y esto sería un concepto clásico, pero equivocado. Que antes decía que era todo perpendicular y que estaba perpendicular hasta el final. No, en realidad es oblicuo. ¿Qué es lo que quiere decir este esquema? ¿Ya? Y a eso se le llama esmalte prismático. Si este es el límite amelodentinario, nosotros vamos a tener acá el prisma. El espesor, ya dijimos que iba de los 4 a los 10 micrones, ¿cierto? Y el largo está en función de todo el espesor del esmalte probablemente tal. Entonces, eso es, digamos, lo que deberíamos entender como relevante al momento de ir interpretando estos aspectos también. Vamos a borrar esta última línea. Y esto corresponde a lo que nosotros regularmente hablamos del esmalte prismático. Y podemos ver acá cómo se disponen los prismas del esmalte en todo el espesor de ella. Después vamos a describir esta otra línea oscura, pero en principio veamos estas líneas primero. Aquí tenemos lo que hace el ácido. El ácido desmineraliza el prisma del esmalte, lo disuelve y quedan estos elementos que son más resistentes al ataque ácido. Estas como colmenas. Y esto se le llama pits, que es un artefacto que resulta luego de la técnica y que va a permitir que después el cemento que uno ocupe penetre en eso y se genere un sistema de micro retención. Eso lo van a ver después en materiales dentales. Entonces, prima del esmalte es lo que acabamos de escribir.
la matriz orgánica e inorgánica, tal como lo hemos señalado, y parte del límite amelodentinario hasta aproximarse a la superficie. Existe el concepto del esmalte aprismático. Y el esmalte aprismático es el que se encuentra a nivel de la superficie, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos esmalte aprismático y que suele ser muy delgado, ¿ya? De hecho, con el tiempo después se remueve completamente, se desgasta. Pero en la superficie tenemos esto. Y esto corresponde a la primera, a la última capa de esmalte que se ha formado y que se genera de manera más desorganizada. Aparentemente desorganizada, ¿cierto? Al momento de compararlo con el esmalte prismático. Este esmalte aprismático es de alta resistencia. ¿Y por qué es de alta resistencia? Porque está expuesto al medio bucal. Entonces, como está expuesto al medio bucal, al agua, está expuesto al calcio, está expuesto al flúor, está expuesto a numerosos iones. Entonces, esta es una capa que interactúa mucho con todo ello y hace que se mineralice y desmineralice también de manera intensa. Entonces, eso digamos lo que ocurre con las capas del esmalte aprismático que se encuentra nada más que en la superficie del esmalte probamente tal, ¿ya? Ahora vamos a nombrar una serie de reparos anatómicos que quedan dentro de la categoría de unidad estructural secundaria. La primaria son los primas del esmalte, el esmalte prismático y el esmalte aprismático. Esta estructura secundaria hay que saberlo por cultura general en realidad, cultura general odontológica, ¿eh? Algunas de ellas, a mi parecer, no son tan relevantes o de relevancia discutida, digámoslo así. La tríada de Retzius lo que marca principalmente es las líneas de aposición del esmalte. Esto quiere decir que el proceso de formación del esmalte tiene un ritmo. Y esto podemos asimilarlo a lo que ocurre con los anillos de los árboles, de los troncos. Entonces, de algún modo está diciendo que el ameloblasto tiene ritmos de secreción. Entonces, se secreta a un ritmo, después tiene un breve descanso, después sigue secretando, descansa otro momento y vuelve a secretar. Entonces, ese ritmo y estas formas que estamos viendo acá se le llaman estrías de Retzius y corresponden también a lo que se llama líneas incrementales, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué se llama líneas incrementales? Porque va aponiendo de manera incremental, ¿cierto? Se entenderá que las capas primarias, las profundas son las primarias, y después sigue aponiendo y aponiendo y aponiendo hasta que termina su proceso de formación, ¿ya? Entonces, esto, las estrías de Retzius. Voy a seguir la secuencia que tiene Gómez de Ferrari, ¿ya? Pero recordémonos de esta estría de Retzius. Por otro lado, las primas de esmalte aquí están, ¿se fijan? Entonces, prima de esmalte lo vemos acá, como lo habíamos señalado, desde el límite amelodentinario hasta la superficie, esmalte prismático, esmalte aprismático, y las estrías de Retzius como que lo atraviesan, ¿cierto? Y esto es lo que muestra esto. Esto serían las estrías de Retzius. Ouch, me quedó chueca la estría de Retzius. Ahí está las estrías de Retzius. Y de las estrías de Retzius hay una estría que, aquí hay otro corte, ¿cierto? Un corte que lo confiere ciertos tipos de microscopía, cierto tipo de luces. Hay una estría que se llama la línea de Rashton-Orban. Y la línea de Rashton-Orban es una estría de Retzius, pero que supuestamente está presente cuando uno nace. Entonces, cuando uno nace, los ameloblastos ahí dejan su huella. Dejan su huella. Entonces, porque es un proceso traumático, biológicamente hablando, para el organismo que está ahí naciendo. Entonces, el ameloblasto deja su marca y corresponderá a las estrías de línea de Rashton-Orban. Esta línea obviamente va a depender del momento en el cual se encuentra formando el diente. Si nosotros tenemos un incisivo central, es muy probable que el lateral esté en una etapa mucho más temprana de formación y otro diente quizá va a estar mucho más temprano, ¿no? Entonces, el momento de la línea de Rashton va a quedar marcado en todos los dientes
dependiendo de dónde estén en su proceso de formación, ¿ya? Eso es básicamente lo que implica el concepto. Profe, El no segundo entendí bien eso. La última, las líneas de Rushton Urban. No es, entendí dónde estaban esquematizadas y no, cómo diferenciarlas de las de Retsius. no, primero entender que la estrella de Retsius es el concepto global. La de Rushton Urban en este esquema no aparece escrita, ¿ya? Pero corresponde a esa línea que obedece al concepto de la marca que te deja el nacimiento, ¿ya? Entonces, el nacimiento es un proceso traumático para cualquier organismo. Entonces, de estar creciendo tranquilo y calentito y bien alimentado, en un momento viene el nacimiento, tienes que cambiar el sistema de respiración, y eso es un gran trauma para el cuerpo. Entonces, la capa que está poniendo el esmalte deja su huella, deja su marca. Y esa marca es lo que se le llama línea de Rushton-Urban, que en este minuto yo lo estoy caracterizando acá, ¿ah? Pero va a depender de la edad en la cual se está formando el diente al momento de nacer, ¿ya? Así que no es que lo veamos. Por eso yo le decía que estas cosas a mí realmente de la anatomía del esmalte, personalmente lo presento porque es parte de la cultura general. Pero no es que nosotros vayamos a verlo. Ningún paciente quiere saber si tiene estrías de Retzio o no. Sáqueme el diente para ver si encuentra mi línea de Orban, de Rushton Orban. No tiene sentido, o sea, no es así como operamos, ¿no? Así que esto más bien es un ejercicio de compartir una documentación que ustedes van a encontrar en la lectura, ¿ya? Estrías de Retzio. Los penachos davantinos corresponden a áreas que se consideran como fisuras, ¿ya? Yo creo que esto no es tan relevante para nosotros por ahora, pero igual conviene tenerlo presente. Y estos penachos adamantinos corresponden a estas estructuras que parecen como árboles, como ramitas, que vienen desde el límite amelo-dentinaria, ¿cierto? Amelo, esmalte, dentina, ¿cierto? Y que se prolongan desde el límite amelo-dentinaria como estos árboles. Estos corresponderían a microcraquelaciones que están ocurriendo y que serían como pequeñas fisuras que hay ahí, ¿eh? Al estar fisurado, obviamente, entra material orgánico que puede provenir de la misma dentina y por ende puede conferirle esta propiedad óptica cuando se examina un diente en estas características. Nuevamente, ningún paciente va a llegar a preguntar si tiene penacho adamantino. No. ¿Cuándo es útil reconocer esto? En investigación, cuando estamos trabajando y describiendo aspectos en torno al diente y tener claro estos reparos anatómicos que eventualmente pueden observarse, ¿ya? Y nuevamente, límite amelodentinario, muy importante. O sea, si nosotros ponemos una foto, tiene que reconocer cuál es el esmalte y cuál es la dentina. El penacho te entrega la orientación. Y algo se logra esbozar aquí de los canalículos dentinarios que vamos a hablar más adelante. El esmalte, se fijan, todas estas cosas se logran ver con cierto tipo de microscopía y a cierta cantidad de luz, ciertas particularidades de la luz. Límite amelodentinario, dentina, proceso odontoblástico, matriz de esmalte. Nuevamente. Y esto es lo que se vería en un corte con microscopía de barrido. Este penacho en realidad no es ningún penacho, es una fisura, ¿ah? Pero en las técnicas de microscopía óptica se ven como si fuese un penacho. Pero después lo aclara en microscopía electrónica y dice, no, al final no era nada un penacho, era una fisura, ¿ya? Las bandas de Hunter Schreger, esto por favor no nos distraigamos ni nos compliquemos con esto, pero se corresponde a un veteado que adquiere el esmalte ante ciertas luces, ¿ya? Y esto es lo que se define como estas bandas, que corresponderían a estas bandas de acá, ¿ya? Acá lo vemos de nuevo, corresponden acá.
ahí en el Gómez de Ferrari van a describir mejor esto, pero en realidad es un párrafo muy breve y que en realidad creo que no es relevante. Esto me parece un poco más interesante, lo del esmalte nodoso, porque el esmalte nodoso se refiere a una conformación que adquiere el esmalte a nivel de los bordes incisales y las cúspides. Entonces nosotros bien habíamos señalado que los primos de esmalte tienen esta longitud, ¿cierto? Esta disposición, desde el límite melodentinario hasta la superficie. Pero acá, en la cúspide, el esmalte se vuelve con cierta irregularidad. Y esa irregularidad es que le dicen de aspecto nodoso. Y esto sucede porque se debe a la forma en la cual el ameloblasto secreta en un punto donde el diente se vuelve circular. Si nosotros lo miramos de lado, como acá lo tenemos, tenemos una punta, pero si lo miramos desde arriba, es un punto donde el ameloblasto tiene que formar la dentina y es ahí donde se genera esta impresión de esmalte nudoso o nodoso. ¿Ya? Aquí aparecen de nuevo las bandas de Hunter Schreger, que en realidad, no, ahí no va. El límite melodentinario, que es el que pone la separación entre lo que es esmalte y dentina. Es interesante que revisen esto también, cuál es la composición, y tener claro de que es el punto donde se inicia la comunicación ectomesenquimática cuando no existía ni esmalte ni dentina. Este es el punto de encuentro. ¿Ya? Las estrías de Profe, Retzius, ¿sí? ¿puede repetir eso último que dijo antes? Sí, que es el límite amelodentinario, es donde se encuentran los frentes del epitelio interno del órgano del esmalte y las células ectomesenquimáticas. Entonces, cuando empieza a haber este proceso de inducción y de comunicación entre las células del epitelio interno con las células de la pulpa o de lo que va a ser la pulpa después, entonces se genera este primer encuentro. Y este primer encuentro se le llama esto, el límite amelodentinario. ¿Ya? Es ahí donde está ocurriendo. Aquí en un momento hubo una membrana basal, pero después empieza a ponerse, por un lado, la melogenina y por otro lado empieza a ponerse colágeno y al final queda como todo esto marcando un límite entre lo que fue el proceso de formación del esmalte con lo que va a ser el proceso de formación de la dentina. ¿Ya? Este es el límite amelodentinario, que lo hemos ya aludido en otro momento. Así que revíselo en cuanto a su composición, porque igual es relevante entenderlo. Nuevamente, límite melodentinario, dentina, las estrías de Retzius, que nosotros ya describimos como líneas incrementales, ¿cierto? Que son un elemento quizás más relevante. Y el uso adamantino corresponde a una prolongación que hace el odontoblasto, ¿ya? Como que el odontoblasto pasó de largo, como que su prolongación siguió formándola y mientras estaba todo todavía no calcificado, pudo generar una prolongación que se metió allá. En realidad es casi un accidente biológico, ¿no? No tiene ningún problema, no revierte ningún tipo de inconveniente. No suele describirse, pero sí tengamos presente que el uso adamantino ahí está descrito. Las líneas de imbricación corresponde a una consecuencia de las estrías de Retzius, porque las estrías de Retzius, cuando la vemos acá, entendiendo que son líneas incrementales, bien las podemos entender acá, en esta zona, cuando tiene todo este círculo completo. Pero hay zonas en las cuales las estrías de Retzius dan la impresión que no llegan a terminar, o no se conectan. Entonces, aquí es donde encontremos las líneas de imbricación y los periquematías. Las líneas de imbricación corresponderían entonces al punto donde hace emergencia la estría de Retzius. ¿Ya? Recuerden que la estría de Retzius corresponde a línea incremental. Todo esto después genera estas líneas que va a corresponder a las líneas de imbricación, que no es más que las mismas estrías de Retzius cuando llegan a la superficie. Y se le llama periquematías al rodete que queda entre cada línea de imbricación. ¿Ya? Ese rodete de esmalte corresponde a las periquematías. ¿Mm?
Ahí está. Ahí habría una periquimatía, otra periquimatía, otra periquimatía, y aquí estarían las líneas, ouch, las líneas de imbricación. ¿Ya? Líneas de imbricación. Cuando uno observa con harta detención y con harto aumento, ahí podemos reconocer las periquimatías, las líneas de imbricación. Y esto corresponde nada más que a la expresión de las estrías de Retzius a nivel de la superficie dentaria. ¿Ya? Y ya lo último, los surcos y fisuras del esmalte, que es lo que nosotros vemos cuando estamos viendo un diente, ¿cierto? Una cara oclusal, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí 3 situaciones descritas. Recordemos que todo esto tiene una dentina ahí abajo. Y en el 1 está básicamente como se presenta acá, que sería esto de acá. En el 2 lo muestra más profundo. Y en el 3 es como más cortito, ¿cierto? Pero solamente esto quiere decir que los surcos no son todos iguales. Hay surcos que son más abiertos, surcos que son agudos y profundos, y otros que van a estar ahí entre medio. ¿Cuál tiene más riesgo de desarrollo de caries? ¿1, 2 o 3? 2, porque 2. es más profundo y es más posible que que queden restos de comida sin Y, limpiar, sin poder ser y retirados, por lo cual queda servirían de difícil de alimento. ser aseado, ¿cierto? Sí. Entonces, efectivamente, la anatomía es un factor importante para considerar al momento de evaluar el riesgo de caries. ¿Ya? También podría ser una cueva de bacterias, por decirlo de algún modo. Sí, muy bien. Un nicho ecológico para bacterias, ¿cierto? Entonces, perfectamente puede ser así. Ya, y esto en realidad lo vamos a saltar. Así que eso, jóvenes, respecto al esmalte dentario. ¿Preguntas? ¿Comentarios?